La teoría de la conspiración es una conspiración. La versión oficial del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963 se fundamenta en la existencia de una bala mágica que cambia de dirección 4 veces y causa 7 heridas. Una bala mágica era imprescindible para esconder la existencia de diferentes tiradores y poder cargar el muerto en exclusiva al cabeza de turco Lee Harvey Oswald. Delante de la lógica reacción de incredulidad, la CIA, en un memorándum interno de 1967, decide inventar el término teoría de la conspiración para silenciar a los críticos. La teoría de la conspiración, inventada por la CIA, se considera la campaña de propaganda más exitosa y duradera de la historia. Desde ese 1967 ya han pasado 50 años. El libro Conspiracy Theory in America, 2013, constata en estudios hechos en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña que las personas etiquetadas como teóricas de la conspiración son más sanas mentalmente que las que aceptan acríticamente las versiones oficiales. El término teoría de la conspiración solo lo utilizan personas de mala fe con la intención de desautorizar las personas que quieren que la verdad se sepa. También lo usan personas de buena fe que son utilizadas por los primeros para ocultar la verdad. Las reglas de la desinformación. No discutirás nada si eres una figura pública o un presentador de noticias, etc. Si no se habla de ello, es como si no hubiera pasado. Solo lo que sale en los medios es real, el resto no existe. Etiquetarás a tus adversarios de radicales, teóricos de la conspiración, de trabajar para el enemigo para silenciar sus argumentos. Silenciarás a tus críticos. Utilizarás tu poder para sobornar o hacer chantaje a personas que se oponen a tu objetivo. Pounding on my door with an arrest warrant on the Patriot Act. Exigirás pruebas imposibles y te negarás a aceptar las que son evidentes. Crearás eventos de distracción masiva, historias que en las noticias acaparen la atención y distraigan de los temas principales. Harás ataques a Tominem para evitar el debate. Dirás al disidente que el topo es él, que tiene mucho ego o que es un friki, o le harás pasar por loco. Exigirás respuestas completas a problemas muy complejos para evitar responder temas específicos. Te harás pasar por necio y conseguirás hacer perder los papeles a tu interlocutor. Y así hasta 25 reglas de la desinformación que H. Michael Sweeney sistematizó. Internet ha modificado las técnicas de manipulación de la opinión pública. Estamos en la era de la desinformación, donde las tácticas para engañarnos operan no solo encubriendo la información, sino más bien mediante la inundación, la saturación y la tergiversación. Exigir pruebas imposibles para tapar la verdad. Pedir pruebas es una de las 25 estrategias de la desinformación. Esto pasa tanto en los medios de información como en las redes sociales, para impedir que la verdad llegue al pueblo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. A los poderosos nunca se les exigen pruebas. Se invadió Irak sin ninguna prueba que hubiera armas de destrucción masiva. Las pruebas se tienen que dejar para los tribunales. La vida se basa en la verdad. Los únicos instrumentos que necesitamos para llegar a la verdad son la memoria y las hemerotecas. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. ¿Cómo nos manipulan? La disonancia cognitiva. El concepto se formuló por primera vez en 1957 por el psicólogo norteamericano de origen ruso Leon Festinger en su obra A Theory of Cognitive Dissonance. La disonancia cognitiva se produce cuando recibimos información nueva que está en contradicción con aquello que creemos o amamos. Esta tensión solo se puede resolver modificando las creencias anteriores o negándose irracionalmente a aceptar la nueva información. Hay ejemplos históricos de disonancia cognitiva que afectan pueblos enteros.
Esto nos demuestra que la historia no da segundas oportunidades y que es necesario impedir los desastres antes de que se produzcan. Es necesario abandonar la zona de confort, abandonar las mentiras cómodas y afrontar las verdades desagradables para invertir la historia. Y la mentira por sistema. Como dice Noam Chomsky, la mayoría de la población no sabe nada de lo que está pasando y ni tan siquiera sabe que lo ignora. Leo Strauss es, aunque no uno de los más conocidos, sí el más influyente de los filósofos políticos del siglo XX. Expuso sus teorías en la Universidad de Chicago. Sus discípulos, conocidos como la Escuela de Chicago, las han puesto en práctica desde sus cargos en los gobiernos de los Estados Unidos, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el Club Bilderberg. Leo Strauss y sus discípulos han dividido la población mundial en 3 categorías. Primera categoría, la plebe, nosotros, el 95% de la población que queremos riqueza pero somos perezosos, egoístas, torpes y carentes de inteligencia. No estamos capacitados para conocer la verdad de las cosas, ni para ser libres. Por tanto, tenemos que ser engañados sistemáticamente y tenemos que creer que somos libres, porque así no haremos nada para acabar con nuestra esclavitud. Segunda categoría, los gentiles, los gobernantes, que tienen como único objetivo conseguir la gloria y que se creen los guardianes de la moral y el orden. Son instrumentos. Pueden ser sustituidos siguiendo órdenes de la tercera categoría, los verdaderos amos del mundo. Tercera categoría, los sabios, el poder real. Se mantienen en la sombra, se consideran puros y con supremacía intelectual. Actúan sin ninguna limitación ética ni moral. Son los que deciden qué mentiras se tienen que transmitir a los gentiles, los gobernantes, para que esos las impongan a la plebe, a todos nosotros. Staat ook dat ze in alles onschendbaar zijn. Staat ook eigenlijk dat ze boven deze aarde verheven zijn. Dat niets en niemand hun iets kan doen. Ze zijn volledig immuun. Dus ze zijn volledig gevrijwaard van alles wat hier op aarde is. Het is een volledig erkend instituut, wat eigenlijk een vrijstaat is en boven deze aarde verheven. Onschendbaar. Allemaal vanuit de BIS, vanuit de top, wordt het geïnstrueerd. We hebben het net gehad over de gewone banken. Die hangen daar weer onder. Hè? En daaronder hangen nog de multinationals. En daaronder hangen de regeringen. En daaronder hangen wij, de mensen, het echte leven. En de mechanismes die ze dus gebruiken, dat is onder andere iets wat we heel normaal vinden. Dat is een rentecomponent. Geld wordt namelijk in deze samenleving gecreëerd op schuld, op een schuldcontract. Dus je hebt hier zeg maar een papier. Ja. Je gaat naar de bank, dat kennen we allemaal. Je vraagt een lening aan, een hypotheek. Je zet je handtekening. En op het moment dat jij je handtekening hebt gezet, wordt er aan de ene kant een schuld aangemaakt op de balans van de bank, op je rekening. En aan de andere kant een tegoed. Het tegoed gaat naar hetgeen wat je gaat kopen, het huis of de auto of wat dan ook. En de schuld blijft bij jou staan. Maar op die manier wordt er uit het niets digitaal geld gecreëerd. En dat is hoe al het geld op aarde gecreëerd is, op basis van een schuldcontract. En dat is het begin van een fundamenteel tekort wat je wereldwijd creëert, waarop iedereen met elkaar ook in competitie gaat. Waaruit eigenlijk bijna alle ellende hier op aarde ontstaat onder de mensen, in de samenleving. ¿Cómo nos manipulan? Teoría de la conducta grupal de Asch. En 1951, Solomon Asch hizo una serie de experimentos que demostraron de manera matemática y empírica cómo un individuo se deja manipular por las opiniones del grupo mayoritario. The correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1.
Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. Este es el verdadero motivo a los falsos llamamientos a la unidad crítica. Y es que una sola voz que defienda la verdad es suficiente para desmontar una gran mentira. Es la voz del niño del cuento del vestido nuevo del emperador, en el cual el 99,99% de la población acepta el fraude del vestido invisible por conformidad social, hasta que un niño se atreve a decir la verdad, que el emperador va desnudo. Los medios de comunicación, herramienta de desinformación masiva. Como hemos aprendido de Leo Strauss, es necesario engañar toda la población, y esto quiere decir tener controlados todos los partidos, medios de comunicación y redes sociales. Es evidente que los medios de comunicación tienen una importancia decisiva a la hora de imponer el relato oficial. Esto es así tanto en las dictaduras como en las democracias. John Pilger es un periodista ejemplar que nos ha explicado la guerra del Vietnam, Camboya, el genocidio de los aborígenes australianos, etc. Un escritor de la Europa comunista le dijo en los años 70: los que vivimos en dictaduras tenemos una ventaja sobre los que vivís en democracia. Nosotros no creemos nada de lo que vemos en los medios, porque sabemos que son todo mentiras y propaganda. Udo Ufkote, relevante periodista alemán, en su libro Gekaufte Journalisten, Periodistas comprados, 2014, confiesa que ha desinformado a favor del poder durante 25 años sin contrato para no dejar pruebas. Después de publicar el libro, Udo Ufkote murió supuestamente de ataque cardíaco, que es una cosa que tampoco deja pruebas. Los vínculos entre periodismo y política están bastante documentados. Podemos mencionar la Operación Mockingbird, en la cual la CIA reclutaba periodistas y creaba y controlaba medios de comunicación alrededor del mundo, tanto en lengua local como en inglés. Any people paid by the CIA who are working for television networks. This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. At CBS, we had been contacted by the CIA. As a matter of fact, by the time I became the head of the whole News and Public Affairs operation in 1954, ships had been established, and I was told about them and asked if I'd carry on with them. Uno de los magnates actuales de los medios de comunicación que tiene vínculos con las agencias secretas americanas que se han hecho públicos es Rupert Murdoch, propietario de News Corp. José María Aznar, expresidente español, que dijo: todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Es miembro remunerado del Consejo de Administración de News Corp desde 2006. Una rana puesta a fuego lento va adaptando su temperatura corporal al aumento progresivo de la temperatura. Cuando la temperatura roza la ebullición y la rana nota el malestar, ya no tiene fuerzas para saltar fuera de la olla y muere hervida. Asimismo, los pueblos son engañados a fuego lento, de manera que cuando el engaño ya se hace evidente, han perdido la fuerza y la capacidad de revuelta. Es necesario pensar libremente. Hemos aprendido con Leo Strauss que la práctica totalidad de los seres humanos tienen que ser sistemáticamente engañados. Del experimento de Aish hemos aprendido que para que estas mentiras sean efectivas no puede haber ninguna voz disonante. Ha quedado claro que los medios de comunicación son los transmisores de estas mentiras. Y es evidente que engañar tiene que hacerse de manera progresiva para hervir poco a poco los pueblos como la rana. Increíble no es imposible. A veces cuando no queremos creer una cosa, decimos que es imposible. Las cosas pasan porque alguien quiere que pasen. Desenmascarar el plan puede evitar que pasen y revertir la historia. Cuanto más grande es una mentira, más fácil es que sea aceptada como una verdad. La verdad os hará libres, pero primero os molestará saberla. Resumiendo,
En el mundo solo hay engañadores y engañados. Si tú no has decidido empezar una guerra, si no has decidido decretar ninguna crisis económica mundial, si no has decidido expandir periódicamente el pánico con atentados de falsa bandera, enfermedades pandémicas que tienen que acabar con la humanidad y dificultar el acceso de naciones a su independencia, tú eres como nosotros, parte de los engañados.